Mírate. Estás cansado. Lo sabes. Pero sigues. Permaneces ahí, inmóvil, con los ojos abiertos, la respiración agitada. No porque estés bien, sino porque ya no sabes a dónde ir. Te levantas cada mañana con este peso invisible, esta falta de aliento que nada justifica, y finges que todo está bien. Haces como si fuera normal, como si esa rutina fuera tuya, como si esa vida, esa, fuera realmente la tuya. Pero en el fondo, lo sabes. Sabes que algo está roto. Lo percibes, en la forma en que te enfadas sin motivo, en ese vacío que sientes, incluso rodeado de gente, en esa rabia muda que te habita cada vez que te miras al espejo y ves a alguien que ha olvidado cómo soñar. Y sin embargo, sigues ahí, esperando. Pero, ¿esperando qué, exactamente? ¿Que alguien venga a salvarte? ¿Que la vida decida por fin ser justa? ¿O tal vez, que cambies sin hacer nada, como por arte de magia? Pero déjame decirte algo que nadie se atreve realmente a decirte. Nada va a cambiar. Nada. Mientras sigas viviendo al margen, autosaboteándote en silencio, dejando que el miedo decida por ti. Mientras no entiendas esta verdad brutal, no es el mundo lo que te aplasta, eres tú quien se abandona. Cada día que pospones para mañana lo que podrías afrontar hoy, eliges huir. Avanzas de espaldas y te hundes un poco más en una vida que nunca elegiste realmente. Lo llamas mala suerte, cansancio, realidad, pero la palabra verdadera, aquella que evitas, es resignación. Y es precisamente ahí donde comienza la trampa, porque cuanto más esperas, más deseas que un milagro venga a reparar lo que te niegas a mirar de frente. Más te conviertes en espectador de tu propia caída. Caes sin darte ni cuenta. Y un día despiertas. Demasiado tarde. Porque todo lo que habrías podido ser no es más que un arrepentimiento. Pero hoy no estoy aquí para consolarte. No estoy aquí para halagarte, ni para decirte que todo estará bien. Estoy aquí para despertarte, para poner mi mano en tu hombro y decirte lo que nadie te ha dicho todavía. Tú eres el problema, pero también eres la solución. Tienes más poder del que crees. Pero ese poder no reside en el dinero, ni en los demás, ni en las circunstancias. Está en tu actitud, en la forma en que eliges plantarte frente a las tormentas, en la mirada que diriges a lo que te sucede, y en el coraje que tienes, o no tienes, para actuar a pesar del miedo. Ahí es donde comienza tu transformación, no en un escenario nuevo, no en otro trabajo, ni siquiera en una nueva relación. No, tu vida empezará a cambiar el día que decidas cambiar tú. Y eso es lo que vas a hacer hoy. Porque a partir de ahora vas a aprender cómo retomar el control, cómo volver a ser protagonista. No contándote mentiras positivas, ni repitiendo mantras vacíos de sentido, sino adoptando las decisiones estoicas que convierten a un simple humano en pilar de su propia existencia. Cada decisión que vas a escuchar aquí es una cuchilla afilada, difícil de manejar, pero capaz de cortar las cadenas invisibles que te han atado durante demasiado tiempo. Así que, si me escuchas hasta el final, descubrirás lo que significa realmente cambiar tu actitud, y con ella cambiar tu destino. Porque no quedarte como estás ya no es una opción. Abres los ojos y ya suspiras. El día ni siquiera ha comenzado y tu mente busca razones para estar en otro lugar. Demasiado temprano, demasiado gris, demasiado ruidoso, demasiado vacío. Miras tu teléfono como si fuera una amenaza. Mensajes sin leer, recordatorios ignorados, notificaciones que no quieres consultar. Arrastras los pies. Te hablas como a un enemigo cansado. Tengo que aguantar. Un día más. Y sigues sin creerlo. Pero, ¿te has fijado siquiera en lo que haces? Con cada paso, programas tu mente para la derrota. No vives.
sufres, y llamas a eso realidad. Pero si eres honesto, no es la realidad lo que te agota, es la manera en que la miras. Verás, conocí a una mujer. Se llamaba Clarice. Tenía la misma vida que tú, las mismas horas, las mismas calles, el mismo cansancio en la mirada. Cada mañana se levantaba con la impresión de estar retrasada en algo que ni siquiera comprendía. Y un día, mientras se cepillaba los dientes, escuchó una frase en la radio. Solo una frase. Actúa como si ya lo tuvieras. Parecía banal, casi un cliché. Pero, por una razón que ella nunca supo explicar, esas palabras se quedaron. Se pegaron a su piel. Giraron en su cabeza todo el día. Y al día siguiente decidió probar. No tenía dinero, ni contactos, ni opciones. Pero reorganizó su salón. Sacó 3 libros que le gustaban, una lámpara, una taza, y se sentó. Como si fuera una librería, la suya. Y allí, algo cambió. No, a su alrededor. En ella, ya no huía de su día, lo encarnaba. Ya no sufría su papel, lo elegía. Y poco a poco, la gente empezó a fijarse. No en su decoración, ni en sus libros, sino en ella, en su forma de hablar, en su mirada, en su postura. Ya no era una sombra en la multitud. Estaba presente, anclada, y el mundo respondió a esa presencia. Todo eso sin haber cambiado nada, salvo una cosa, su forma de pensar. ¿Y tú? ¿Cómo piensas? Cuando entras en una habitación, te preguntas quién te va a juzgar o quién te va a escuchar. ¿Crees que los demás tienen más valor, más poder, más legitimidad? ¿Esperas siempre el fracaso, la humillación, la indiferencia? Porque si es así, te voy a decir una verdad estoica que tal vez te sacuda. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Epicteto. ¿Lo entiendes? No es el mundo lo que te aplasta, son tus pensamientos. Se han convertido en tu primer juez, tu primer verdugo, tu primer saboteador. Pero esto es lo que los estoicos entendieron antes que nadie. Tu mente es un territorio que puedes reconquistar. No negando la realidad, sino cambiando la interpretación. ¿Qué haces de ella? No necesitas un milagro, necesitas un cambio de postura. No es ser ingenuo, no es fingir. Es elegir conscientemente la forma en que quieres vivir lo que no puedes controlar. Esa mañana gris, puedes verla como una carga, o como un lienzo en blanco. Esa conversación difícil, puedes verla como una amenaza, o como una oportunidad para afirmar tu verdad. Ese proyecto que temes, puedes huir, o afrontarlo como un desafío digno de tu crecimiento. No estás obligado a creer al 100% al principio. Clarice tampoco lo creía, pero lo probó. Y esa es la clave. No la perfección, la elección. Porque tienes un poder que has olvidado. El poder de reformular tu existencia. De pasar del modo supervivencia al modo intención. De dejar de esperar a que el mundo te ofrezca razones para mejorar. Para convertirte tú mismo en la razón de tu propio levantamiento. Lo que vives no está fijado. Lo que sientes no es una sentencia. Es una señal, una llamada. Y hoy vas a responder. Empieza por esto. Observa tu próximo pensamiento como una nube. Mírala pasar. Y pregúntate, ¿me construye o me encierra? Si te encierra, cámbiala. Repite, es solo un pensamiento, y puedo escoger otro. Lo que Clarice comprendió, también puedes comprenderlo tú. El mundo quizá no cambiará mañana, pero tu forma de habitarlo puede cambiarlo todo. Y eso comienza, ahora. Quizás creas que te falta motivación, una buena razón, una chispa, una mañana perfecta en que todo encaje. Pero la verdad es que esperas algo que no existe. La motivación es un espejismo, un fuego de paja,
Te impulsa un día y al siguiente te abandona. Y tú te quedas ahí, vacío, preguntándote por qué vuelves a caer en las mismas trampas, por qué no logras mantenerte, por qué cada promesa que te haces acaba por extinguirse como una vela al viento. Pero lo que te niegas a ver es que no es tu voluntad la que falla, es tu disciplina. Y la disciplina no es un castigo, no es una carga, es una forma de amor. Brutal, sí, pero sincera. Voy a contarte algo. Un recuerdo preciso. Tenía un amigo que quería cambiar de vida. Hablaba todo el tiempo de ello. Hacer deporte, comer mejor, montar su empresa, cortar relaciones tóxicas. Lo había planeado todo. Leía, tomaba notas, visualizaba. Pero cada vez que le preguntaba, ¿has empezado?, me respondía, todavía no. Estoy esperando el momento adecuado. Sigue esperando. Y no lo digo para juzgarlo. Lo digo porque todos hacemos lo mismo. Confundimos deseo con compromiso. Creemos que querer es suficiente, pero querer es fácil. Lo que cambia una vida no es lo que quieres, es lo que haces cuando no tienes ganas, y ahí entra la disciplina. Los estoicos lo entendieron mucho antes que nosotros. Marco Aurelio escribía, haz lo que la naturaleza espera de ti. En otras palabras, haz lo que debes hacer, no lo que te apetece. Y seré franco contigo. Si vives guiado por tu estado de ánimo, nunca recorrerás ni la mitad del camino, porque siempre habrá una excusa. Una mañana demasiado oscura, un cuerpo demasiado cansado, una duda demasiado pesada. Pero la disciplina, la verdadera, la que transforma a un ser humano desde dentro, actúa pase lo que pase. ¿Llueve? Vas. ¿Estás cansado? Vas. ¿Dudas? Vas de todos modos, porque sabes que cada paso que das cuando es difícil es un paso que forja, un paso que demuestra que ya no eres esclavo de tus estados de ánimo. Ya no vives en reacción, vives en decisión. ¿Y sabes qué ocurre cuando perseveras así, día tras día, aunque no veas resultados inmediatos? Te despiertas una mañana y te das cuenta de que te has convertido en otra persona, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú perseveraste. Y esa constancia, ese hilo invisible que te unió a tus acciones cuando todo te empujaba a abandonar, se convierte en tu columna vertebral. ¿Quieres claridad? Entonces actúa. No mañana, no cuando te sientas listo. Ahora, porque la acción no es consecuencia de la motivación, es su causa. Y si buscas un método sencillo, recuerda esto. El método del pase lo que pase. Decides un acto, uno solo, y lo haces pase lo que pase. Aunque esté mal hecho, aunque sea diminuto, aunque nadie lo vea, lo haces porque dijiste que lo harías. Ese gesto, ese pequeño acto casi invisible, vale más que 1000 intenciones gritadas a los 4 vientos. Sé que no es glamuroso, no es espectacular, pero no importa lo que hagas una sola vez, en un arrebato. Importa lo que hagas cuando todo te empuja a no hacer nada. Así que deja de esperar. El cansancio, la duda, el miedo, todo eso existirá siempre. Lo que debes forjar ahora es un piloto interno, un cimiento, una voz dentro de ti que diga, vamos, aunque sea duro, aunque sea lento, vamos, porque sin disciplina, ni siquiera llegarás a la mitad del camino. Pero con ella, puedes llegar donde nadie te espera. Quieres triunfar, avanzar, realizarte, pero caminas como sobre cristales. Con cada paso, temes hacer mal, fracasar, ser juzgado, y a veces prefieres no intentar nada, solo para evitar enfrentarte a un fracaso. Pero ahí está la trampa. Lo que huyes te posee. Crees que el fracaso es un muro, una prueba de que no estás hecho para ello. Pero el fracaso no es un muro, es un espejo.
un espejo que nunca miente. No te dice que eres incapaz, simplemente te muestra, mira lo que no quieres ver, pero para eso hay que atreverse a mirar. Y muchos no se atreven. Recuerdo mi primera gran caída, no un pequeño error, no, una caída que rasca tu ego hasta el hueso. Lo aposté todo a un proyecto, tiempo, dinero, energía, y todo se derrumbó, en pocas semanas. ¿Y sabes qué me dolió más? No la pérdida, la vergüenza, la sensación de haber sido estúpido, de haberme equivocado conmigo mismo. Quise desaparecer, callarme, entrar en la línea, fingir. Y durante un tiempo, creí que eso era ser adulto, hacer como si nada pasara. Pero una noche, volví a abrir mis cuadernos. Releí lo que había escrito antes del fracaso. Y entendí. Estaba todo ahí. Mis ilusiones, mi ceguera, mis errores de juicio. No era un azar. Era una lección codificada. Un mapa que me negaba a leer. Y ahí algo cambió. Dejé de ver mi fracaso como un castigo y lo vi como un maestro brutal. Los estoicos lo sabían desde hace tiempo. Séneca decía, las dificultades fortalecen la mente, al igual que el trabajo fortalece el cuerpo. ¿Quieres ser fuerte? ¿Quieres tener impacto? ¿Quieres ser un pilar? ¿Alguien en quien se pueda confiar? Entonces tendrás que hacer lo que otros huyen. Aprender a amar tus errores, no como trofeos, sino como trampolines. Porque cada vez que te niegas a enfrentar tu error, lo conviertes en una cicatriz, un veneno lento. Pero cada vez que lo examinas, lo analizas, lo transformas en estrategia, lo transmutas en poder. Eso es la verdadera elección. Un error puede hundirte. Si te niegas a verlo, si lo ocultas, si lo llevas como una vergüenza. Pero ese mismo error puede elevarte. Si lo miras de frente, si extraes un código de él, un método, una sabiduría. ¿Sabes por qué algunos tienen éxito donde otros fracasan una y otra vez? No porque tengan más suerte, sino porque saben convertir cada error en entrenamiento. Caen, pero toman notas. Se levantan con mejor postura, con mejor ángulo, con mejor visión. Y tú puedes hacer lo mismo. La próxima vez que fracases, haz lo que yo hago ahora sistemáticamente. Anota la emoción que sientes. Anota qué podrías haber anticipado. Mejor. Anota una sola cosa que puedas hacer diferente la próxima vez. No necesitas un plan perfecto, solo un paso, una reflexión estratégica. Y sobre todo, no huir. Porque el fracaso no es tu enemigo, es un tránsito. Y si no atraviesas ese tránsito, siempre te quedarás bloqueado a la entrada de ti mismo. Así que la pregunta es sencilla. ¿Qué eliges hacer con tu próximo error? ¿Encerrarte en la vergüenza o elevarte con lucidez? ¿Sabes que entendí demasiado tarde? Que nadie vendría a tomarme de la mano, que nadie me diría un día, es tu momento, adelante, creo en ti. No, el mundo no funciona así. Y tú lo sabes, en el fondo. Quizás esperas una señal, un reconocimiento, un visto bueno, alguien que te mire a los ojos y diga, mereces más, eres capaz, pero nadie te lo dirá, mientras tú no lo creas. Y ahí está la verdad incómoda, porque mientras no creas en ti, devuelves a los demás una versión desdibujada de ti mismo, una versión borrosa, una presencia que no se impone, una energía que pide disculpas por existir. Y el mundo solo respeta lo que se planta firme, no con arrogancia, ni con violencia, sino con convicción. Ya te hablé de Clarice, pero lo que no te dije es que antes de abrir su microlibrería en su salón, se preguntaba cada día, ¿y si no soy legítima? ¿Y si me juzgan? ¿Y si me ridiculizan? Un día se topó con esta frase de Séneca. No es porque algo sea difícil que no nos atrevemos.
Es porque no nos atrevemos que algo es difícil. Y esa frase le dio como una bofetada suave, porque comprendió que en realidad la duda no era un obstáculo, era una excusa que la mantenía en un cómodo papel de víctima silenciosa. Así, que decidió actuar antes de creerlo plenamente. ¿Lo escuchas? Actuó sin estar segura de sí misma. No esperó a sentirse lista. Comenzó como si ya lo estuviera, como si ya tuviera esa fuerza, ese valor, esa voz. ¿Y sabes qué? Ese como si, al cabo de unas semanas, se volvió real. No porque ocurriera algo mágico, sino porque comprendió que la confianza en uno mismo no es un sentimiento, es una decisión. Quizás creas que es algo que se siente o que se espera, pero es algo que se elige. Y cada día que te miras sin confianza, cada día que caminas encogido, cada día que pides permiso para existir, refuerzas la idea de que no tienes lugar. Pero eso es solo una ilusión, una jaula mental que puedes romper. Te haré una pregunta, y quiero que respondas con brutalidad. Si tú mismo no crees en tu propio valor, ¿por qué alguien más lo haría? Esperas que el mundo valide algo que tú te niegas a asumir, y ahí debes invertir la lógica. No tienes que esperar a ser validado para atreverte. Tienes que atreverte para hacerte validable. Y esa validación, la única que realmente importa, es la que te das en silencio, cada vez que avanzas a pesar del miedo. ¿Quieres encarnar algo más grande? Entonces empieza hablándote de otra forma. Reemplaza "no soy suficiente" por "estoy en proceso de ser". Tengo miedo de equivocarme por "estoy listo para aprender". Lo que te repites cada día se convierte en tu realidad interior, y esa realidad acaba filtrándose, imponiéndose en tu voz, tu mirada, tu postura. Y el mundo, poco a poco, refleja lo que emites. Créeme, no necesitas el permiso de los demás para avanzar. Solo tienes que dejar de disculparte por existir. Porque si tú no crees en ti, ¿quién lo hará? Quizás creas que el problema es tu caída, que todo se jugó el día que fracasaste, cuando perdiste, cuando fuiste traicionado, el día que todo se derrumbó. Y desde entonces miras ese instante como un punto final, como si ese error, ese dolor, esa humillación te hubieran definido. Pero déjame decirte la verdad, cruda, directa, sin envoltorios. No es tu caída lo que te destruye, es quedarte ahí, caer. Todos caen, incluso los más fuertes, sobre todo los más fuertes, porque se atreven, porque avanzan, porque viven intensamente. Pero lo que los hace diferentes no es que eviten la caída, es que saben levantarse, una y otra vez. Recuerdo la mirada de mi padre el día que lo perdió todo. Trabajo, dignidad, estatus. Había tardado 20 años en construir algo, y en 2 semanas se desmoronó. No fue la pérdida lo que me marcó, fue lo que hizo después. Se levantó, hizo café, tomó un viejo cuaderno, y empezó de nuevo, sin una palabra, sin queja, sin dramatismo. Y le pregunté, ¿cómo haces para aguantar después de eso? Me miró con calma y me dijo, no siempre podemos elegir caer, pero sí podemos elegir levantarnos. Aquel día entendí lo que significaba la verdadera fortaleza, no la de los músculos, ni la de la imagen, sino la del alma, esa que hace que, tras cada bofetada, avances, aunque cojees, aunque tiembles, aunque sangres. Los estoicos lo sabían que la vida no promete ausencia de dolor, pero que en el dolor se esconde el secreto de superación. ¿Conoces ese proverbio japonés que a veces atribuyen a los sabios estoicos modernos? Caes 7 veces, levántate 8. No es solo una frase bonita para colgar en la pared. Es una disciplina interior, una postura, una forma de mirarte de frente cuando estás en el suelo y decirte, no voy a quedarme aquí. Ese no es mi lugar.
porque quedarse en el suelo a veces es cómodo. Uno se acostumbra, encuentra excusas, se hace compadecer, evita el esfuerzo de intentar de nuevo, pero cada día que pasas en el suelo, cava una tumba invisible, la de tu potencial. Y no lo digo para herirte, lo digo porque sé lo que es. Yo también estuve tendido en mi propia derrota, hasta que comprendí, el suelo es un lugar de paso, no un destino. Así que levántate, aunque sea despacio, aunque sea feo, aunque nadie aplauda. Levántate porque te lo debes a ti mismo. Porque hay en ti una parte que todavía no ha dicho su última palabra, y es esa parte la que debes despertar, nutrir, escuchar. No grita, susurra, dice, no ha terminado. ¿Y sabes qué? Tiene razón. No es tu caída la que define tu valor, es tu capacidad para levantarte. Crees que hablar es dominar, que convencer es ocupar espacio, que imponerse es hacer ruido. Y sin embargo, las personas más poderosas que he conocido en mi vida eran a menudo las más silenciosas. No porque fueran tímidas, sino porque escuchaban. ¿Y sabes qué ocurre cuando realmente escuchas? Cuando apagas el ruido interior, contienes tu lengua, permites al otro exponer hasta el final su respiración, sus contradicciones, entras en otro nivel de conciencia. Entras en su mundo. Escuchas lo que no dicen. Percibes las tensiones, las fisuras, lo no dicho, y sobre todo aprendes. No solo sobre ellos, sino sobre ti. Porque cada silencio que aceptas te revela tu propia agitación. Cada pausa que respetas te enseña tu propia impaciencia. Cada palabra que contienes se convierte en un espejo de tu necesidad de ser visto, oído, validado. Y ahí comprendes por qué los estoicos concedían más valor al silencio que a la palabra. Epicteto decía, si tenemos 2 orejas y una boca, es para escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Sabes por qué esa frase aún me persigue? Porque me reveló mi orgullo. Estaba convencido de que escuchar era pasivo, que era callar por debilidad. Hasta el día en que escuché, de verdad. Fue durante un conflicto, una situación tensa, acusaciones, gritos. Mi instinto era responder, explicarme, corregir. Pero decidí callarme, escuchar hasta el final, no huir del malestar. Y lo que descubrí es que el poder no reside en la réplica brillante. El verdadero poder es la maestría. Cuando escuchas, controlas el ritmo. Permites al otro desenmascararse. Conservas tu energía. Eliges el momento. Y cuando hablas al fin, cada palabra lleva el peso del silencio que la precedió. Créeme, un silencio bien colocado vale más que 1000 argumentos. ¿Quieres ser más influyente? ¿Más respetado? ¿Menos reactivo? Entonces empieza por observar, por escuchar, por notar lo que los demás no oyen, las inflexiones, las contradicciones, las emociones subyacentes. Entrarás en otra dimensión, la de los maestros estoicos, de los estrategas, de los sabios, porque en verdad, la escucha es un arma, una cuchilla fina, desarma los egos, hace caer las máscaras y, sobre todo, te otorga una ventaja que nadie puede arrebatarte, la claridad. Así que la próxima vez que sientas ganas de hablar, quédate callado, escucha, siente, analiza y recuérdalo. Quienes hablan demasiado, revelan sus debilidades. Quienes escuchan profundamente, descubren el mundo y a menudo acaban por dirigirlo. Crees que eres libre, amo de ti mismo, de tus elecciones, de tus pensamientos. Te dices que tus decisiones vienen desde dentro, que eres impermeable a tu alrededor y sin embargo, no ves las cadenas porque son invisibles y silenciosas. No necesitas estar encerrado en una habitación para ser prisionero. Basta con un entorno que piense por ti.
¿Quieres saber en qué te estás convirtiendo? Mira a tu alrededor. Observa las conversaciones que mantienes, los contenidos que consumes, las personas con las que hablas, los espacios donde pasas tu tiempo. Escucha las frases que se repiten una y otra vez a tu alrededor. Ya es demasiado tarde. Es demasiado arriesgado. ¿Para qué intentar? Esas frases no son solo ruido. Se convierten en tu lengua materna mental. A fuerza de escucharlas, las crees. Ni siquiera te das cuenta, pero tu entorno da forma a tu mente. Programa tu diálogo interior. Infiltra tus decisiones, y es ahí donde comienza el encarcelamiento. Puedes tener las mejores intenciones del mundo, pero si cada día vives en un baño de quejas, miedos, sarcasmos, fatalismo, acabarás pensando en pequeño, caminando encorvado, rindiéndote sin luchar. Es una lenta erosión de tu fuego interior. He visto a personas brillantes volverse apagadas, a mentes vivaces convertirse en vacilantes, no por haber fracasado, sino por haberse empapado demasiado tiempo de la mediocridad ajena. Los estoicos lo comprendieron. Séneca decía: evita a quienes se quejan constantemente. Su mal es contagioso. Contagioso. ¿Entiendes esa palabra? No es una metáfora. Es una realidad psicológica. La queja, el juicio, el miedo, se transmiten, como una niebla oscura que se infiltra en tus pensamientos hasta cegarte. Pero lo contrario también es cierto. Enciendes una llama en un cuarto frío, y todo se ilumina. Te rodeas de mentes elevadas, ancladas, claras, y sin darte cuenta, empiezas a elevar tu propio pensamiento. Así que hoy te planteo una pregunta simple pero brutal. ¿Tu entorno te empuja hacia quién? ¿Hacia qué? ¿Hacia tu mejor versión? ¿O hacia tu piloto automático cansado? No tienes que cortar todo, pero sí tienes que filtrar, hacer elecciones, retomar el control de tu espacio mental. Empieza por esto. ¿Quiénes son las 3 personas que más escuchas cada semana? Y pregúntate, ¿qué alimentan en ti? ¿La duda o el impulso? ¿El cinismo o la visión? Si la respuesta te incomoda, entonces es hora de reorganizar tu territorio mental. Porque si no eliges tu entorno, él te elegirá a ti. Y esa elección nunca estará a tu favor. ¿Quieres pensar a lo grande? ¿Reflexionar con lucidez? ¿Actuar con fuerza? Entonces rodéate, como si tu vida dependiera de ello, porque así es. Tu entorno piensa por ti. Tú decides qué pensamiento quieres que te susurre cada día. Dices que lo harás, algún día, cuando esté más tranquilo, cuando tenga menos estrés, cuando me sienta preparado. Dices que llegará el momento, que el timing perfecto acabará por presentarse. Así que esperas, observas, preparas. Pero mientras tanto, la vida, ella, no espera, avanza sin ti. No se preocupa de tu indecisión. Nunca te enviará una señal luminosa, trompeta divina o mensaje claro que diga: ahora es tu hora, esperas. Pero el momento adecuado no existe. Nunca ha existido. Mira a tu alrededor. ¿Crees realmente que quienes han actuado, transformado, cambiado su trayectoria, esperaron a que todo estuviera alineado? No. Decidieron avanzar en el caos, con la duda, con el miedo, con el cansancio, porque comprendieron que si actúas solo, cuando estás listo, nunca actuarás. Marco Aurelio lo escribió con precisión quirúrgica. No actúes como si tuvieras 1000 años por delante. Relee esa frase. No es filosófica, es urgente. Vives como si tuvieras todo el tiempo del mundo, como si cada día estuviera garantizado. Pospones, procrastinas, construyes planes en tu mente que jamás habitas, y cada día aplazas una versión de ti que tal vez nunca existirá, pero mientras tanto envejeces.
te haces más pesado, te embotas, te apagas lentamente. No por un drama, no, por la espera. La espera es una corrosión silenciosa. ¿Y sabes por qué realmente esperas? No porque quieras hacer las cosas bien, ni porque seas perfeccionista, sino porque tienes miedo. Miedo al fracaso, miedo a ser juzgado, miedo a no ser suficiente. Pero ese miedo no se irá con el tiempo, se irá con la acción. La acción crea claridad, no al revés. Quieres estar seguro antes de actuar, pero es la acción la que te dará las respuestas, no los pensamientos, no las listas, no las intenciones. Así que deja de esperar a que las condiciones sean perfectas, porque incluso si lo fueran, encontrarías una nueva excusa. ¿Quieres moverte? Da un paso. Solo uno, no un gran salto. Un movimiento. Una micro ruptura con tu inercia. Llama. Abre ese archivo. Responde a ese mensaje. Ponte las zapatillas. Empieza. Sin plan. Hazlo. Y repite esta frase hasta que se imprima. No es el momento el que me hará actuar. Es la acción la que convertirá este momento en el adecuado. Porque no necesitas entenderlo todo para empezar. Solo tienes que dejar de esperar. El momento adecuado no es mañana, no es cuando estés listo, no es cuando tengas más tiempo, más energía, más confianza. El momento adecuado es ahora. Crees que eres libre, crees que mientras no elijas, mantienes el control. Dices, sigo reflexionando, voy a mirar, me tomo mi tiempo, pero déjame abrirte los ojos. Cada vez que te niegas a decidir, alguien más decide por ti, y a menudo, sin que te des cuenta. Tu jefe decide por ti, tu entorno, tus hábitos, tu pasado, incluso tu feed de noticias. Crees navegar, pero derivar. Crees esperar, pero desapareces. Y poco a poco, ya no vives realmente. Te viven. No quieres decidir, por miedo a equivocarte, pero al no decidir, te pierdes. Y eso quizá es peor. Te diré algo que pocos se atreven a admitir. La indecisión es una forma de huida. La vistes de análisis, prudencia, sentido común. Pero es un camuflaje, porque decidir, de verdad decidir, exige coraje, sangre fría, un enfrentamiento brutal con lo que quieres y con lo que estás dispuesto a arriesgar para conseguirlo. Los estoicos no te dirían que te lances sin pensar, pero sí te dirían esto. Si no sabes lo que quieres, vivirás conforme a las decisiones de otros. Epicteto. ¿Ves la violencia de esa frase? Te pone frente a ti mismo. Si no trazas tu propio camino, acabarás en el de otro, y ese camino nunca te llevará a donde debes ir. Así que pregúntate ahora, sin filtro, ¿qué quieres realmente? No lo que esperan de ti, ni lo razonable, ni lo que otros aprobarían. Tú, en tu silencio, en tu verdad desnuda, ¿qué quieres? Y una vez que tengas esa respuesta, aunque sea borrosa, incluso temblorosa, decide. No mañana, no cuando tengas la señal adecuada. Decide ahora avanzar hacia eso, porque cada no decision es una rendija, una fisura, un espacio vacío que otros llenarán con su voluntad, su lógica, su miedo o sus intereses. Y un día, mirarás atrás y verás que tu vida ya no te pertenece. No porque te la hayan robado, sino porque la abandonaste. ¿Quieres recuperar tu poder? Entonces decide, aunque esté mal, aunque sea despacio, aunque dudes. No importa la perfección de tu decisión, importa que sea tuya, porque en un mundo que te empuja a reaccionar a todo, decidir conscientemente por ti mismo es un acto de rebelión sagrada. Esperas convertirte en esa versión de ti. La visualizas,
La dibujas en tu mente. Alguien fuerte, sereno, maestrado, inspirador. Alguien que habla y al que escuchan, que actúa y al que respetan. La has visto, sabes cómo es, pero te dices que aún no eres tú. Dices, algún día, cuando tenga confianza, cuando cambie. Pero déjame hacerte una pregunta que corte de raíz todo eso. Y si empezaras a comportarte como esa versión de ti, ahora, no mañana, no cuando hayas triunfado, no cuando te reconozcan, ahora, no fingiendo, ni actuando un papel, sino encarnando ya en cada gesto, cada palabra, cada postura, la persona que quieres ser. ¿Quieres respeto? Empieza caminando como quien se respeta. ¿Quieres claridad? Empieza hablando como quien sabe a dónde va. ¿Quieres paz interior? Empieza reaccionando como quien ya no se deja afectar por todo. No necesitas esperar a que la realidad exterior te valide. Es tu actitud la que crea la realidad, no al revés. Te contaré algo que he observado en quienes cambian de verdad. No es que esperen permiso. Es que se adelantan a su propia metamorfosis. No preguntan si son capaces, actúan como si ya lo fueran. Y al hacerlo, desplazan algo, en ellos y en su entorno. El mundo responde a la forma en que te presentas. Si te sostienes como un rey, incluso en el barro, incluso en la duda, el mundo acaba levantando la vista. Y no es una postura arrogante, es una responsabilidad. Porque sí, tienes miedo. Sí, dudas. Sí, tropiezas. Pero si permites que eso defina tu comportamiento, sigues prisionero del pasado. Mientras que si decides jugar según el futuro que quieres encarnar, todo cambia. Repite conmigo, no juego en pequeño. No me disculpo por existir. Camino como quien elijo ser, porque esa versión de ti que tanto admiras no necesita llegar, ya está ahí, bajo las capas de duda, bajo el cansancio, bajo las excusas. Solo espera una cosa, que la autorices a existir. No dentro de un año, no cuando vaya mejor, ahora. Así que hoy vas a hacer un acto simple, pero revolucionario. Vas a actuar como si ya fuera tuyo. La calma, la disciplina, el respeto, el impacto. No para fingir, para recordarte quién te estás convirtiendo. Porque la verdad, nunca has estado tan cerca. Has escuchado hasta el final. Y si lo has hecho, no es casualidad. No es un vídeo más. No es una motivación efímera. Es un llamado, un sacudón, un despertar. Porque, en el fondo, ya sabías. Sabías que algo debía cambiar. Y viniste en busca de las palabras que tú mismo ya no te atrevías a pronunciar. Y ahora que las has oído, la pregunta ya no es, ¿cuándo cambiaré? La verdadera pregunta es, ¿qué haré ahora que ya no puedo fingir? Ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes fingir ser una víctima. Ya no puedes fingir esperar un milagro. Porque la verdad te ha atravesado. Y es sencilla, afilada, irrevocable. No es el mundo el que debe cambiar. Eres tú. ¿Quieres transformar tu vida? Empieza por tu actitud. Porque tu actitud no es un detalle, no es una postura. Es tu poder. Es lo que filtra lo que ves, lo que sientes, lo que toleras, lo que construyes. Y eso, nadie puede arrebatártelo. Ni tu pasado, ni los demás, ni siquiera tus debilidades. Todo comienza ahí, en esa elección invisible que haces cada mañana, sin darte cuenta. Esa elección de levantarte encorvado o erguido, de responder con el ego o con la maestría, de huir o de plantar cara. Y hoy ya no estás en la ignorancia, estás en la encrucijada. Puedes seguir viviendo por defecto, jugando en pequeño, refugiándote en la espera, la duda o el cansancio. O puedes tomar una decisión,
No perfecta, no espectacular, pero una decisión que te libere. Decide ya no ser una versión en pausa de ti mismo. Decide escoger, actuar, avanzar, aunque estés solo, aunque vayas despacio, aunque tiemble, porque eso es lo que hacen los hombres y mujeres que toman su vida por los cuernos. No piden permiso, no suplican reconocimiento, eligen su actitud, y con ella, eligen su destino. Así que, si este mensaje resuena en ti, si una parte de ti acaba de despertarse, no lo conviertas solo en una emoción. Hazlo un compromiso. Dilo en voz alta. Escríbelo en un comentario. Hazlo vivir en tu próximo gesto. Elijo mi actitud. Y por tanto, elijo mi vida.